¿Sabías que las películas de anime están superando en taquilla a gigantes de Hollywood? Lo que antes parecía imposible hoy es una realidad. El cine japonés ya no es un fenómeno de nicho, sino un auténtico motor global que llena salas en todos los continentes. El anime, que alguna vez fue visto solo como entretenimiento de nicho, ahora se ha convertido en un lenguaje universal. Sus historias emocionan a millones, mezclan tradición con innovación y logran conectar con públicos de todas las edades y culturas. Pero, ¿cómo ocurrió esta transformación? ¿Qué películas lograron romper las barreras culturales y emocionar tanto a fanáticos del anime como a personas que nunca habían visto una animación japonesa? Y lo más importante, ¿cuál es la cinta que hoy ostenta el título de la película de anime más taquillera de todos los tiempos? En este video vamos a recorrer la historia detrás de las 10 películas de anime más exitosas de la taquilla mundial. La primera parada de nuestro recorrido nos lleva a 2008, cuando Hayao Miyazaki presentó Ponyo. Esta tierna historia sobre una niña pez que sueña con vivir como humana, conquistó a millones gracias a su sencillez, calidez y un estilo visual que evocaba la infancia pura. Con más de 204 millones de dólares en taquilla, Ponyo demostró que Studio Ghibli podía seguir emocionando al mundo, incluso después de clásicos como Mi vecino Totoro o La princesa Mononoke. Lo fascinante es que, a pesar de ser una historia pensada para un público familiar, su mensaje ecológico y su aire de fábula universal conectaron con adultos de todas las edades. Retrocediendo un poco más, en 2004, el propio Miyazaki ya había sorprendido con El castillo ambulante. Adaptando la novela de Diana Wynne Jones, construyó un universo de magia, romance y crítica antibélica que sigue deslumbrando por su diseño visual. La cinta alcanzó los 237 millones de dólares, consolidando la reputación de Ghibli como referente global y recordándonos que la animación japonesa podía hablar de temas profundos sin dejar de maravillar. Sophie y Howl, sus protagonistas, se convirtieron en símbolos de resiliencia y ternura, y muchos fans aún consideran esta película como una de las obras más románticas jamás hechas en anime. Un caso más reciente, de unas de las obras más famosas del mundo del anime y manga, One Piece, llegó con la película One Piece Film, Red, en 2022. La película presentó a Uta, la hija de Shanks, y combinó acción explosiva con música pegadiza. El fenómeno mundial de One Piece hizo el resto. Salas llenas, fans impresionados con las canciones y una recaudación de 246 millones de dólares, convirtiéndola en una de las películas de anime más taquilleras y la de más recaudación de la franquicia de One Piece. Pero lo que nadie esperaba es que el mismo año, 2022, una sorpresa sacudiría las salas japonesas y luego el resto del mundo: The First Slam Dunk, dirigida por el propio creador del manga, Takehiko Inoue. La película no era un simple recuerdo nostálgico, sino una secuela emocionante que expandía la historia con un realismo visual nunca antes visto en esta franquicia. Esta historia, que en los 90 había inspirado a una generación entera, regresó con fuerza, demostrando que Slam Dunk podía competir de igual a igual con los grandes animes como One Piece. Su recaudación de 279 millones de dólares fue la prueba de que los fans siempre anhelaron y siguen anhelando ver esta gran obra animada. Muchos fans destacaron cómo la película logró equilibrar la intensidad de los partidos con ese uso de una de las mejores animaciones en 3D y a su vez desarrollando a sus personajes, algo que la convirtió en una de las películas de anime más queridas desde su estreno. Como no podía ser de otra manera, Studio Ghibli sorprendió con otra obra que se convertiría en un hito: El chico y la garza. Estrenada en 2023 y dirigida nuevamente por Hayao Miyazaki, la película no solo conquistó al público con su mezcla de nostalgia y frescura, sino que también le otorgó un nuevo Oscar al legendario cineasta. Con 294 millones de dólares en taquilla, se consolidó como uno de los proyectos más importantes de Ghibli en el siglo XXI, demostrando que Miyazaki
Miyazaki, incluso después de décadas de carrera, seguía siendo capaz de reinventar la animación. Para muchos, la cinta funcionó como una especie de testamento artístico, donde el director reunió sus obsesiones recurrentes: la guerra, la naturaleza, la muerte y la infancia, en una historia profundamente poética. En paralelo, tendríamos el ascenso de otro de los grandes de las películas de anime, Makoto Shinkai, que alcanzó un nuevo nivel con Suzume en 2022. Con una recaudación de $323 millones, la película confirmó que Shinkai ya no era una promesa, sino un fenómeno cultural global. La historia de puertas misteriosas y catástrofes naturales combinó simbolismo, emoción y un apartado visual deslumbrante que atrapó tanto a jóvenes como a adultos. Además, su mensaje de resiliencia tras desastres naturales tocó fibras sensibles en Japón y fuera de él, convirtiéndola en una obra profundamente actual y universal. Críticos y fans coincidieron en que Shinkai había encontrado la manera de equilibrar lo íntimo con lo espectacular, lo que lo consolidó como el gran heredero espiritual de Miyazaki. Hablar de las películas de anime más taquilleras sin mencionar El viaje de Chihiro sería imposible. Estrenada en 2001, esta obra maestra de Hayao Miyazaki no solo conquistó la taquilla con más de $395 millones, sino que también se convirtió en la primera película de anime en ganar un Oscar a Mejor Película de Animación. Lo impresionante de esta historia es cómo combina lo fantástico con lo social. Chihiro no solo se adentra en un mundo mágico lleno de espíritus, brujas y dragones, sino que también representa la lucha de una niña común frente a un sistema voraz, donde la identidad y el trabajo se convierten en moneda de cambio. El impacto cultural de Chihiro fue inmenso. En Japón, rompió récords de asistencia y permaneció como la película más taquillera de la historia durante casi 2 décadas. En el extranjero, abrió las puertas del anime a públicos que hasta entonces lo consideraban un entretenimiento limitado a nichos juveniles. La película de Ghibli demostró que la animación japonesa podía ser tan profunda, artística y universal como cualquier producción de Disney o Pixar, pero con un estilo propio inconfundible. Su legado sigue vivo. Generaciones enteras descubrieron el anime gracias a ella, y hoy continúa proyectándose en cines de todo el mundo. Avancemos ahora hasta 2016, cuando Makoto Shinkai lanzó Your Name. Lo que parecía otra historia romántica adolescente se transformó en un fenómeno cultural global que recaudó más de $405 millones. Su premisa, basada en 2 jóvenes que intercambian cuerpos misteriosamente y deben encontrarse a través del tiempo y el espacio, mezcló romance, ciencia ficción y un apartado visual que dejó a todos sin aliento. La fuerza de Your Name estuvo en su capacidad de conectar con emociones universales, el anhelo, la nostalgia y el destino. La química entre Taki y Mitsuha conquistó al público, mientras que los paisajes urbanos y rurales animados, con un nivel de detalle casi fotográfico, marcaron un nuevo estándar en la industria. Además, su banda sonora, a cargo del grupo Radwimps, se convirtió en parte esencial de la experiencia, logrando que muchas de sus canciones escalaran en listas de popularidad fuera de Japón. Más allá de los números, Your Name fue la película que catapultó a Shinkai al estatus de sucesor espiritual de Miyazaki. Su éxito global demostró que el anime contemporáneo no dependía únicamente de Ghibli para triunfar, sino que nuevas voces podían redefinir el género y llevarlo a públicos masivos. El hecho de que Your Name se convirtiera en la película de anime más taquillera de la historia, hasta la llegada de Kimetsu no Yaiba, es la mejor prueba de su trascendencia. Juntas, El viaje de Chihiro y Your Name representan 2 momentos clave: la consolidación del anime como arte universal y la llegada de una nueva generación que lo revitalizó con fuerza, una dupla que marcó a millones y que sigue inspirando tanto a cineastas como a espectadores de todo el mundo. Para finalizar, debemos hablar del fenómeno más impresionante en la historia reciente del anime, Kimetsu no Yaiba. Lo que comenzó como un manga relativamente discreto terminó convirtiéndose en una auténtica revolución global, y su salto al cine confirmó que estábamos ante algo histórico.
todo empezó con Kimetsu no Yaiba, el tren infinito, estrenada en 2020. A primera vista, parecía un simple arco narrativo dentro del anime, un puente entre temporadas. Sin embargo, lo que ocurrió en los cines fue mucho más grande. La película presentó una de las batallas más intensas y mejor animadas del shonen moderno, y sobre todo, uno de los sacrificios más emotivos que se recuerdan, algo que unió a comunidades enteras de fans en todo el mundo. Con más de 506 millones de dólares recaudados, El Tren Infinito se convirtió en la película de anime más taquillera de la historia hasta ese momento, superando incluso a gigantes como Your Name y El Viaje de Chihiro. Pero lo mejor aún estaba por llegar. En 2025 se estrenó Kimetsu no Yaiba, El Castillo Infinito, la primera parte del esperado arco final. La expectación era enorme. Miles de fans reservaron boletos con semanas de antelación y las funciones de estreno colapsaron en países de Asia, Europa y América. La película no decepcionó. Acción frenética, animación de vanguardia y momentos de gran carga emocional hicieron que la experiencia en cines fuera descrita por muchos como un evento cultural, más que una simple proyección. Los números hablan por sí solos. Con más de 600 millones de dólares recaudados y aún en cartelera, no solo rompió récords, sino que redefinió lo que significa un éxito de taquilla en el anime. Lo que alguna vez se consideró un género de nicho, hoy está en la cima del cine mundial, compitiendo directamente con las producciones más ambiciosas de Hollywood. El caso de Kimetsu no Yaiba es especial porque no se limita a la recaudación. Se trata de un fenómeno que combina narrativa emocionante, personajes entrañables y un apartado técnico que lleva la animación a nuevos niveles. Además, refleja cómo los fans modernos consumen cultura, con pasión, de forma global y compartiendo la experiencia en comunidad. En apenas unos años, Kimetsu no Yaiba pasó de ser un manga relativamente desconocido a convertirse en la franquicia más influyente de la animación japonesa. Su dominio absoluto en taquilla es la prueba definitiva de que estamos viviendo una nueva era dorada del anime en cines. Y ahora te pregunto, ¿cuál de todas estas películas consideras la más influyente? Déjalo en los comentarios.